la doctora Amelia, que estará compartiendo el día de hoy con el tema límites, disciplina y hábitos en la crianza de las niñas y niños con discapacidad intelectual o trastorno de espectro autista. Igualmente, me sumo al agradecimiento de la maestra Karen Casio, que bueno, hemos estado trabajando para hacer un trabajo colaborativo y bueno, crear muchísimas cosas con el Centro Eleya. Bueno, para dar inicio, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra ponente del día de hoy. Es una mujer que se ha preparado muchísimo, una mujer que sabe mucho sobre primera infancia y bueno, ella es psicóloga, especialista en autismo, maestría en psicoterapia psicoanalítica, fundadora del Centro PAR, Play and Discover, Juega y Aprende. Ella es fundadora y directora de este centro, más de 10 años de experiencia con pacientes con espectro autista, problemas emocionales y otros trastornos del neurodesarrollo y en terapia del juego. Es docente en la licenciatura de psicología, desarrolló de distintos programas terapéuticos para personas neurodivergentes y sus familias, programas terapéuticos, programas individuales, programa de inclusión escolar, taller de juego para padres. Su formación académica, como yo les decía, es una persona muy preparada, es licenciada en psicología, tiene especialidad en intervención educativa y tratamiento del autismo, diplomado en juego y el desarrollo emocional del niño, neurosis y psicosis del infante, diplomado en embarazo, vínculos tempranos y parentalidad, diplomado en duelo, pérdidas y separación, comprensión e interpretación del juego infantil, maestría en psicoterapia psicoanalítica y formación oficial en el modelo IMPACT. Y bueno, el día de hoy CONFE está muy contento, el equipo de intervención temprana de contar con todo su apoyo, con toda su experiencia. Y ahora me voy a permitir comentarle a nuestra audiencia cuál será la dinámica. La dinámica será una hora expositiva y que ustedes, por favor, vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que posteriormente pasemos al momento de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más preámbulo, igualmente me gustaría agradecer a nuestra audiencia que se han dado el tiempo de prepararse para que nuestros niños tengan un mejor camino en su educación. Y bueno, vamos a darle una calurosa bienvenida a Centro Eleya, a la psicóloga Amelia Vázquez, y bueno, le dejo la palabra. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Gracias igualmente por el espacio. Espero que sea una plática de su agrado y que les pueda dejar un poquito de información relevante. Gracias igual a CONFE y al Centro Eleya por la invitación y por la vinculación. Y bueno, vamos a iniciar. A mí este tema me parece muy importante, ¿no? Pensamos siempre en la disciplina, en los límites, en los hábitos de todas las personas, y cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, las cosas pueden ser un poquito más complejas. Sin embargo, por eso es importante hablar del tema y saber que no es tan diferente, ¿no? O sea, que más bien tiene que ver ahí con un duelo. Vamos a iniciar la presentación y me gustaría iniciar preguntándoles, si lo pueden poner en el chat, se los agradecería muchísimo. Si pudieran dejarle 3 regalos a sus hijos cuando ya no estén, ¿cuáles serían estos regalos, no? O sea, con o sin discapacidad, con o sin autismo, a sus hijos en general. Sí se escucha, ¿verdad? Es que estoy viendo unos mensajes de que no escuchan. Sí, doctora, se escucha súper bien. Ok, perfecto.
Bueno, ¿qué se les ocurre en cuanto, qué regalos les dejarían? Independencia, seguridad en sí mismo. Acá los estoy leyendo. La capacidad de ser independiente. Muchos coinciden, ¿no? Con esta parte de independencia. Y creo que es lo que más nos preocupa. Justamente cuando hay un diagnóstico, bueno, acá dicen, ¿no? Que logre ser autosuficiente, enseñanza, amor, respeto, seguridad, buena identidad, ser exitoso. Es que les aparecía deshabilitado el chat, pero creo que ya. Capacidad de resiliencia, saludable, valores. Justo, ¿no? Creo que muchos coinciden con esta parte de educación, independencia, sobre todo en la parte de independencia. Y bueno, para mí es importante iniciar esta plática con eso, justo porque es lo que más nos preocupa siempre, el qué va a pasar con él cuando yo ya no esté, esta parte de independencia, de que quiero que sea autosuficiente, de a quién se lo voy a dejar, en dónde lo voy a dejar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora, vamos a responder un poquito más esta pregunta al final de la plática. Y ahora me voy a ir al tema de la parentalidad y la importancia del papel de los padres en la crianza, ¿no? Y bueno, ser padre, como ustedes saben, es una responsabilidad gigante, ¿no? En donde el niño va a requerir completamente de sus cuidados físicos y emocionales, y justamente esto es lo que nos hace diferentes a otras especies. O sea, somos la única especie que necesita tantos cuidados y que necesita del papel de una madre y un padre que puedan ayudarlo a un crecimiento emocional y a un crecimiento físico y a un crecimiento mental. La mamá al inicio de la vida va a conectar con su propia infancia para poderse conectar con su bebé y poder leer sus necesidades. Y poco a poco va a responder a las mismas, ¿no? O sea, hay un bebé que va a dar ciertas señales a la mamá y que entonces la mamá va a tener esta capacidad de decir, ay, le está pasando esto, le tiene hambre, tiene frío, tiene sueño, y entonces va a responder de manera adecuada a estas necesidades, y ahí empieza la construcción del vínculo y también de la mente. Los papás también van a proporcionar esquemas de valores, van a cumplir y desarrollar funciones de amor, generosidad, receptividad, conocimiento, justicia y fuerza que van a promover el funcionamiento de la mente y la comprensión de la vida. Y el papá, obviamente el primer vínculo por todas las funciones que tiene la mamá, es más con mamá al inicio de la vida. Sin embargo, el papá no se queda fuera, ¿no? Tiene un papel bastante importante en donde va a ser el sostén de la mamá en un inicio, y además también posteriormente va a ayudar con esta separación, en donde para la mamá y el bebé es muy doloroso como el empezar a separarse, el empezar a entender que el bebé está creciendo, y entonces el papá juega un rol bastante importante en eso. Pero bueno, ser papá también es tener muchísima ambivalencia, es decir, a veces, aunque amamos a nuestros hijos, también a veces decimos, no sé qué hacer con él, ya no lo soporto, quiero un tiempo libre, ya no puedo con su berrinche, no sé qué le pasa. Entonces, bueno, también ser padre implica muchísima ambivalencia, implica no ser perfectos, o sea, todos nos equivocamos, no hay papá ni mamá perfecto, y creo que también esto es una renuncia importante, ¿no? Porque tenemos muchísimas expectativas y creemos que vamos a ser los mejores papás del mundo, pero siempre el poder tolerar que no se puede ser perfecto es importante. Y además, el no ser perfecto también da la posibilidad de enseñarles a nuestros hijos que la vida y el mundo no es perfecto, ¿no? Y que hay que tolerar eso. También es dudar de forma constante. Lo estoy haciendo bien. En el caso de un diagnóstico, le estoy dando la mejor intervención, estoy yendo al mejor lugar, estoy yendo con los mejores especialistas, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Entonces, siempre estamos dudando de qué también de qué también lo estamos haciendo. Y recordarles que no solamente somos padres, sino que tenemos un montón de roles en la vida, ¿no? O sea, somos hijos, somos hermanos, somos tíos, amigos, tenemos un rol de pareja, un rol laboral,
un rol de las tareas en casa y sobre todo somos personas individuales. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces se nos olvida. Y cuando hay un diagnóstico, a veces nos volcamos sobre nuestro hijo y entonces todos los demás roles se nos olvida y tampoco esto es sano ni para nosotros ni para nuestro hijo. En esta idea de creer que estamos haciendo un bien, entonces decimos, me meto a todo y entonces me vuelvo el terapeuta y entonces renuncio a toda mi vida y esto tampoco es lo más sano. Siempre que tenemos un hijo o una hija, hay expectativas. Toda la vida, ¿no? Va a haber. Y las expectativas también representan un poco este amor, ¿no? O sea, si no hubiera amor, no habría expectativas. Siempre con todas nuestras relaciones y con todos nuestros vínculos esperamos algo. Entonces, bueno, esta frase a mí me encanta, un recién nacido nunca es un recién nacido porque justamente está conformado también por todas las expectativas, no solamente de nosotros como padres, sino de nuestro medio. Las fantasías que depositamos en el recién nacido van a depender, obviamente, de nuestra propia historia, y los hijos van a tener un montón de expectativas, las cuales algunas van a cumplir y otras no, porque también ellos van a ir formando su propia identidad. Los papás van a formar representaciones idealizadas desde antes del nacimiento, ¿no? O sea, esto de las representaciones y de las expectativas empieza mucho antes del embarazo. Y justamente, ¿no? Vamos a tener este deseo de, a lo mejor yo quería ser bailarina y nunca pude ser bailarina, entonces mi hija sí va a ser bailarina, ¿no? O yo quería ser futbolista y entonces ahora mi hijo sí va a ser futbolista. Y también de reparar estos vínculos afectivos. O sea, a lo mejor mi relación con mi mamá no fue tan buena, entonces yo voy a querer que mi relación con mi hijo sea mejor en como intento también de reparar. Y también vemos, ¿no? A nuestros hijos como una extensión de nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico, ya sea discapacidad intelectual o autismo? Lo que pasa es que todas estas expectativas que tenemos, que generalmente es, no sé, verlos crecer, que estudien una carrera, que tengan una familia, que tengan hijos, expectativas más a largo plazo. Cuando hay un diagnóstico, aparte de que hay un duelo, por supuesto que vienen otro tipo de expectativas, ¿no? En donde se vuelven más concretas, más específicas y más inmediatas. Es decir, nos empezamos a preocupar va a ir a la escuela, pero va a aprender, pero qué tanto se va a poder comunicar, pero qué tanto va a poder socializar, pero va a poder hablar, ¿no? Va a tener lenguaje, su lenguaje va a ser efectivo, no va a ser efectivo. Entonces, empezamos con expectativas más concretas, ¿no? En donde nos preocupamos y en donde empezamos a ver a nuestro hijo como vulnerable. ¿Y qué es lo que pasa obviamente, con el diagnóstico viene un cambio en la mentalidad de los padres y por lo tanto el hijo se ve como más vulnerable y puede existir mayor sobreprotección, darse casos en donde podemos también sentir cierto rechazo o también sobreexigirles. Y también me parece un tema súper importante porque hacemos mucho daño sin darnos cuenta cuando recurrimos a la sobreprotección o a la sobreexigencia. Y es muy común por culpa, ¿no? O sea, por esta sensación de mi hijo es vulnerable y entonces, ¿cómo lo ayudo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sobreprotegemos? Bueno, para empezar, sobreproteger sería yo lo hago por ti, tú no puedes hacerlo, entonces yo te cambio, yo te doy de comer, yo te visto, yo te pongo las calcetas, ¿no? Entonces, en toda esta dinámica que se va dando, que es por culpa, por prisa, por el día a día, por millones de cosas, ¿no? Pero en este camino, el mensaje que le estamos dando a nuestro hijo es, eres un inútil, no creo en ti, yo sí puedo y tú no, y no eres valioso. Entonces vean como el impacto, ¿no? Que tiene este mensaje cuando sobreprotegemos. Es bien importante entender
que no porque tengan algún diagnóstico quiere decir que no van a lograr muchas cosas en la vida, ¿no? También esto depende, o sea, también mucho de lo que logren a, va a depender primero del cerebro, de cada proceso, de cada persona, pero también va a depender mucho de la crianza y de lo que nosotros enseñemos como padres. Y bueno, por supuesto, también de la intervención. Sin embargo, si nosotros tenemos en la mente esta idea de que mi hijo no va a poder, entonces vamos a dar este mensaje. Y los hijos se compran este mensaje, tengan diagnóstico o no. Ahora, el otro polo sería la sobreexigencia, ¿no? En donde todas las expectativas están puestas en el hijo. Y entonces lo que pasa y el mensaje que damos con esto es, tienes que ser lo que yo quiero que seas, no te acepto como eres y nunca vas a ser suficiente. Entonces tenemos papis que no es que, o sea, no es juicio y no es ataque, ¿no? Sino más bien que podamos ir haciendo consciente esta parte, porque muchas veces por culpa lo hacemos, ¿no? O por esta idea de proteger. Pero bueno, ¿qué es lo que sería, cómo sería la sobreexigencia? Por ejemplo, un chaparrito con autismo, ¿no? Supongamos que ni siquiera está pudiendo observar al otro y que yo estoy exigiendo todo el tiempo que hable. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando exigimos de más? Una habilidad para la cual el niño no está listo. Lo que va a pasar es que no podemos cambiar al otro, entonces va a venir una frustración terrible en nosotros porque vamos a decir, es que no habla, es que no habla, es que no habla, ¿no? Y va a venir y vamos a darle un mensaje de frustración, en donde se pierden de vista todos los otros logros que sí está teniendo. Y bueno, obviamente con esto también viene una dificultad para poner límites y para decir que no. Aparte, ahorita algo está pasando que en esta idea de crear a los hijos de manera amorosa, se está confundiendo mucho el tema del no, ¿no? En donde pensamos que decirle no a un niño es bueno, pero en realidad no, estamos cometiendo un grave error. El no es súper importante en la vida, nos va a permitir diferenciarnos del otro, nos va a permitir establecer los propios límites y es esencial para el desarrollo de la mente. El no es una palabra sumamente importante y si ven a los niños de 2 años, que empiezan justamente en esta separación con la mamá, el no es de sus palabras favoritas. Y no es casualidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros confundimos esto y entonces es todo el tiempo decirle que no a un niño, también lo vamos a frustrar terrible, no vamos a hacer que se sienta exitoso y por supuesto no va a haber desarrollo de su mente. Pero podemos establecer límites muy respetuosos y en donde podemos decir, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer, pero esto sí. ¿No? O sea, no se trata de todo el tiempo estarle negando al niño las cosas, porque entonces solamente vamos a frustrar. Hay que encontrar un equilibrio, pero tampoco se trata de decir, no hay que decirle nunca que no a un niño, porque entonces también dañamos y porque el no de verdad estructura la mente. Ahora, en cuestión de los límites se estructuran, los límites son amor, permiten al niño distinguir entre lo bueno y lo malo, y permiten la adaptación a la realidad. Y creo que es un concepto que también está muy confundido, ¿no? En donde podemos pensar que un límite es gritarle al niño o darle una nalgada o castigarlo, y en realidad eso no es un límite. Los límites tienen que ser firmes y justamente esta firmeza a los niños le va a dar cierta seguridad. Si por miedo a las crisis, si por miedo al diagnóstico no ponemos límites, entonces no estamos permitiendo el desarrollo y la construcción del pensamiento ni de la mente. Ahora, en cuanto a la disciplina y los hábitos, también ayudan a estructurar la mente, nos van a llevar al aprendizaje y al desarrollo personal, nos ayudan a evitar tiempos de ocio, que todos sabemos que el tiempo de ocio no nos hace bien o sea, ninguno de nosotros, menos a nuestros niños, porque es tiempo muerto, en donde lo que necesitamos cuando hay un diagnóstico como discapacidad intelectual o autismo
es justamente estar constantemente fomentando que haya conexiones neuronales. Y entonces, cuando tenemos tiempo de ocio, los dejamos 500 horas en la pantalla para que no delata, o porque si no entra en crisis, o porque si no me va a quitar, o si no, vamos, no va a saber qué hacer con su tiempo, o porque no sabe jugar, o por lo que sea. Entonces, lo que estamos haciendo es que no estamos fomentando conexiones neuronales y entonces tampoco estamos permitiendo el desarrollo y el crecimiento de su pensamiento y de su mente. También van a fomentar los hábitos, el autocuidado, van a ayudar a mantener un estilo de vida saludable, favorecen la adaptación en ambientes sociales y también, y bueno, lo más importante de todo es que la disciplina y los hábitos, así como millones de otras cosas, se aprenden a partir del otro. Y la primera figura que tenemos siempre para aprender es mamá y papá. Son los padres. Entonces, bueno, hay que preguntarnos aquí, ¿qué tan disciplinados somos como mamá y papá? ¿Y cuáles son nuestros hábitos, no? Porque si nosotros, no sé, estamos acostumbrados a no dormirnos temprano, por supuesto, por ejemplo, enseñarle, si nosotros estamos acostumbrados a estar todo el tiempo deprisa porque tenemos que trabajar y entonces comemos parados en 2 segundos, pues nuestro hijo va a ver eso, ¿no? Y no vamos a favorecer este proceso de imitación en donde sepan que la comida, por ejemplo, tiene un lugar, tiene un espacio y tiene un tiempo. Entonces es bien importante echarnos una mirada hacia nosotros mismos y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra disciplina y con nuestros propios hábitos. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Bueno, a nivel intelectual hay un déficit en estas funciones, como el razonamiento, la solución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia. Esto va a repercutir en la comunicación social, ya que al no tener estas funciones intelectuales de manera adecuada, por así decirlo, el juicio social va a ser limitado y por lo tanto van a tener dificultades para tomar decisiones, para interactuar de manera adecuada con los demás, para mantener conversaciones complejas, para percibir o interpretar las señales sociales con precisión y van a tener limitaciones en la participación social. Y en cuanto a la autonomía, también se va a ver afectada porque va a haber dificultades para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud y las decisiones legales, para desempeñar una vocación, atender necesidades básicas de forma autónoma, como la higiene, comer, vestir, etcétera, y dificultades en la administración del dinero y el tiempo. Ahora, no quiere decir que todas las personas con discapacidad intelectual no puedan desarrollar estas habilidades. Hay un déficit justamente por el funcionamiento del cerebro, ¿no? Sin embargo, con el trabajo y con la intervención podemos lograr muchísimas cosas. ¿De qué va a depender? Lo que les decía al inicio, del cerebro, de la crianza y de la intervención. Ahora, en el autismo, lo que pasa es que no se cuenta con el equipo neurológico que les va a permitir vincularse de forma adecuada con el adulto. La parte social va a ser el principal déficit. Entonces, desde muy pequeños, hay algunos niños que presentan como conductas de rechazo hacia las caricias, hacia la voz, hacia el pecho de la madre, etcétera. Y las respuestas sociales se van a ver afectadas. En la comunicación va a haber una dificultad para observar al adulto de manera efectiva, ¿no? O sea, un niño neurotípico está constantemente observando a mamá y a papá y eso es lo que los lleva a aprender. Sin embargo, aquí, como hay y a comunicarse y a desarrollar un montón de habilidades sociales, etcétera, ¿no? Pero aquí en el autismo, como va a haber una dificultad para observar al adulto, como consecuencia, no va a haber una lectura adecuada del otro y por lo tanto tampoco van a aprender a comunicarse de forma afectiva y va a haber dificultad para expresar sus necesidades de manera clara.
Y aquí se suma otro punto que también en algunas personas con discapacidad intelectual puede estar, que es lo sensorial, pero en el autismo, en la mayoría de los casos, se va a ver afectado la parte sensorial. No van a poder percibir de manera adecuada su entorno y por lo tanto van a tener respuestas atípicas. Igual, en los dos diagnósticos no quiere decir que esto no se pueda trabajar. La verdad es que cuando lo trabajamos podemos ver resultados muy lindos en donde los niños empiezan a comunicarse de mejor manera, en donde empiezan a socializar de mejor manera, en donde las dificultades sensoriales se van modulando, etc. Ahora vamos a hablar del diagnóstico, ¿no? Que también es un tema bastante importante. Un diagnóstico no va a definir a la persona. Antes que el diagnóstico, tienen un nombre y tienen una personalidad. Pero sí nos va a servir para comprender qué es lo que le pasa a nuestro hijo y definir el tipo de intervención o de tratamiento. El diagnóstico es necesario y es necesario porque también da cierta paz el saber qué le pasa, ¿no? O sea, no es lo mismo el vivir con la incertidumbre de sé que algo no va bien en el desarrollo de mi hijo, pero no sé qué es y no tiene un nombre, a tener un nombre que nos pueda decir, ah, esto es lo que le pasa. Ahora, aún con el diagnóstico, es súper necesario entender que todas las personas son diferentes, ¿no? O sea, en el autismo, por ejemplo, el diagnóstico es desorden del espectro autista y el espectro justamente hace referencia a que todos son distintos. Igual en la discapacidad intelectual, a lo mejor no está como en los manuales, no está como espectro, pero sí es real que nunca va a haber una persona igual a otra. Entonces, no hay que trabajar sobre el diagnóstico, sino sobre las características individuales. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona en todos los sentidos, no? Muchas veces también las etiquetas van a comenzar en casa, ¿no? Cuando detectamos que algo no va bien, hay una necesidad de ponerle un nombre a lo que le pasa a nuestro hijo, recibimos un diagnóstico y este diagnóstico puede generar mucho dolor, pero también va a generar una sensación de ya sé lo que es, ya sé lo que le pasaba. Vamos a tender a justificar las conductas con el diagnóstico, ¿no? Es que tiene autismo, es que tiene discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, esto pasa mucho. No es que esté mal, ahora sí que a todos les puede pasar, sin embargo, también es importante hacer consciente esto, porque muchas veces nosotros también limitamos, ¿no? Nos refugiamos en el diagnóstico y entonces todo se vuelve justificable. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que hace un tiempo en el centro tenemos un programa en la mañana, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que yo peleaba para que los papás llegaran a cierta hora y entonces llegaban siempre súper tarde. Entonces yo estaba muy enojada porque llegaban tarde y porque de alguna forma movían toda la dinámica. Y entonces empezamos a implementar 3 retardos, hay una suspensión y los papás se enojaban muchísimo. Entonces, yo me acuerdo mucho que la demanda era, quiero que mi hijo vaya a escuela regular. Y yo pensaba, ¿cómo va a ir a escuela regular si en la escuela regular hay una estructura, no te dejan llegar tarde y aquí me peleas porque te digo, no puedes llegar tarde y entonces me dices, es que mi hijo tiene autismo? Pues obviamente hay que entender, ¿no? Que hay muchas dificultades, que muchos de nuestros niños tienen dificultades en el sueño, o sea, vamos, ahí también yo tenía que ser un poco flexible porque en efecto hay cosas que se presentan. Sin embargo, no podemos justificar todo el tiempo porque lo que queremos es una inserción social. Y para que haya una inserción social, tenemos que adaptarnos a la sociedad. La sociedad nunca se va a adaptar a nosotros, por más que hagamos ciertos cambios y ciertas modificaciones. Y lo que es real es que sí, falta muchísima información y hay que hacer un gran trabajo para educar a la sociedad y para que puedan tener mayor empatía y ser más inclusivos. Sin embargo, también hay una gran responsabilidad de nuestra parte, en donde también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tolerar la frustración que conlleva el mundo y a tolerar el dolor que conlleva la vida. Bueno, a veces también pensamos, ¿no? Como tiene alguna discapacidad o como tiene autismo, entonces me necesita y volcamos
toda nuestra energía sobre el diagnóstico, que esto ya lo habíamos platicado y tampoco es lo más sano que podemos hacer. ¿Qué pasa cuando llega el diagnóstico? Primero hay mucha duda acerca del diagnóstico, de qué es esto, cómo se come, qué conlleva, ¿no? Si es correcto, se equivocaron, ¿no? Tendemos a pensar, bueno, no sé, a lo mejor esta terapeuta no sabe tanto, entonces mejor me voy con el neurólogo, a lo mejor el neurólogo tampoco sabe tanto, ¿no? O sea, obviamente esto va a depender de cada papá. Nos preguntamos mucho, ¿qué es esto? Y cuáles son como los pasos a seguir. Hay un proceso de ¿por qué a mí? ¿No? En donde pensamos, podemos culparnos, podemos buscar culpables, hice algo mal, hay enojo con las figuras religiosas o con la vida o con las creencias que cada quien tenga. Después entramos en un proceso de acción, ¿no? En donde podemos paralizarnos o comenzar a tomar acción inmediata. Hay mucho miedo de lo que sigue porque no sabemos y porque hay mucha incertidumbre de qué es lo que viene. Y después entramos en un proceso de búsqueda, ¿no? En donde buscamos información, terapias, centros terapéuticos, etcétera. Este proceso de búsqueda es muy cansado debido a que nos metemos a internet y vemos un montón de información, nos asustamos con la información, todos los terapeutas, ¿no? Siempre tenemos nuestro punto de vista y también esto tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra propia historia. Entonces, se vuelve muy complicado de repente el saber hacia dónde voy y cuál es la buena, ¿no? O sea, en el autismo, por lo menos, existen un montón de modelos de intervención. Entonces, cuando nos enfrentamos a ver todos estos modelos de intervención, siempre es, ¿y cuál es el bueno? ¿No? O sea, tengo papis que de repente me decían, lo llevo es que vi terapia con caballos, vi terapia con delfines y luego vi una terapia que es con música, pero también vi que hay terapia de integración sensorial. Entonces, lo meto a todas las terapias y yo decía, no, o sea, no está tampoco sano saturarlos de terapias. Las terapias se tienen que elegir de acuerdo a las características de cada persona. En este proceso de duelo se van a perder expectativas, ¿no? Y muchas de las expectativas es primero la idea de un hijo sano, que un hijo social, un hijo que puede tener las capacidades cognitivas, el miedo de qué tal si no aprende tanto, ¿no? ¿Qué tal si no puede en una escuela regular, etcétera? También se pierde esta comunicación social efectiva y obviamente esto da mucho miedo y bueno, pasamos por un montón de momentos en donde vamos como lidiando con el duelo. Sin embargo, el duelo va a ser como un duelo constante, ¿no? En donde a lo mejor primero aceptamos la parte de que hay un diagnóstico, pero después a lo mejor hay que aceptar que no va a la par de sus compañeros en la escuela, o que a lo mejor no puede ir en este momento a la escuela, o que no sabemos si va a lograr ir a la escuela, y así, ¿no? O sea, son el tema del lenguaje, no sé, la parte social, el si estudia una carrera o no, el si tiene una familia o no, el si va a ser independiente o no. Entonces, nos vamos enfrentando con muchos duelos, depende de cada caso. Se va a dar un proceso también de mucha culpa y enojo, en donde tendemos a culpar a nosotros mismos y a los demás. Es muy común, ¿no? O sea, como escuchar estas frases de, ¿y si hice algo mal durante mi embarazo? Tal vez no me cuidé lo suficiente, tomé medicamentos y entonces a lo mejor esa fue la razón. No fui capaz de tener un hijo sano. Podemos culpar al otro, es muy común, también he escuchado mucho, ¿no? ¿Y en tu familia hay alguna persona con discapacidad? ¿Hay alguna persona con algún trastorno? ¿Hay alguna persona con autismo? ¿No? Entonces, tendemos como a buscar esta parte de quién es el culpable. O con figuras religiosas, como por qué Dios me eligió a mí, por qué esto me tocó en la vida, etcétera. Y bueno, son emociones que son parte del diagnóstico, parte del duelo, y que también es importante vivirlas y que también es importante trabajarlas para poder ser una buena versión para nuestros hijos. Si no lidiamos primero nosotros con nuestras emociones, es muy difícil enseñarle a nuestros hijos a lidiar con las suyas.
En cuanto a la aceptación del diagnóstico, yo siempre pienso, ¿no? No sé si realmente hay un momento en donde se puede aceptar el diagnóstico o siempre se va a desear que este diagnóstico no esté. El punto aquí es invitarlos a lograr hacer un trabajo para equilibrar sus expectativas, ¿no? Si yo estoy, lo que les decía hace ratito, ¿no? Tal vez mi hijo ni siquiera puede tener regulación emocional, tiene muchísimas crisis y a lo mejor yo estoy insistente en que vaya a la escuela. Y entonces la va a pasar mal en la escuela porque no está pudiendo regularse. Si mi expectativa es así de alta, toda la vida voy a estar frustrado. La frustración viene de querer cambiar al otro. No vamos a poder cambiar al otro, pero lo que sí podemos hacer es plantearnos expectativas reales que se puedan ir cubriendo y aplaudir todos los pequeños logros de nuestros niños, porque como les comentaba también, a veces estos logros se pierden de vista por estar con una mentalidad muy enfocada en lo que no está logrando. Y que también no se trata de dejar de tener las expectativas, ¿no? O sea, las expectativas nunca se van a dejar de lado. O sea, no es no tener expectativas, sino ser realistas en estas expectativas. Ahora, todos los seres humanos aprendemos a partir del otro. Primero hay un vínculo. Este vínculo nos va a dar experiencias. Nosotros vamos a empezar a observar al adulto. Se va a dar un proceso de imitación. Después vamos a aprender y vamos a introyectar este aprendizaje y a las figuras importantes. Introyectar es como hacerlo nuestro. Nos vamos a identificar con el adulto y gracias a todo este proceso se va a dar algo que se llama construcción del pensamiento. Y esta construcción del pensamiento nos va a permitir el lenguaje y el aprendizaje. Y obviamente muchas otras cosas, habilidades sociales, la adaptación en el mundo, etc. Si se dan cuenta, a veces queremos volar, ¿no? Entonces queremos que aprenda cuando no nos regresamos a ver qué tan bien o mal está nuestro vínculo. ¿Qué tantas experiencias le estoy dando a mi hijo? ¿Qué tan significativas están siendo estas experiencias? ¿Qué tanto me observa? Entonces, nos frustramos un montón y vamos renunciando a un montón de cosas. Esto se los pongo porque para mí es como una guía de decir en dónde estamos y si estamos buscando que nuestro hijo aprenda académicamente, que aparte no es el aprendizaje más importante en la vida, quiero decirles que, o sea, pueden aprender un montón de conceptos, ¿no? Pero si no saben emplearlos y si estos conceptos no tienen un significado, no les van a servir de nada en la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresarnos, evaluar todos estos procesos que nos van a llevar a la construcción de un pensamiento, que justamente eso es lo que necesitamos. No en nuestros niños, en todas las personas, ¿no? O sea, nosotros, gracias a que tuvimos figuras importantes en nuestra vida y gracias al otro, pudimos construir un pensamiento. Y este pensamiento es lo que nos ayuda a adaptarnos al mundo, a hablar, ¿no? A tener un lenguaje, a aprender y sobre todo a lidiar con el mundo, a lidiar con la frustración, a lidiar con el dolor, a tolerarlo, etc. Y bueno, también aprendemos por repetición, con rutinas y obviamente, pues los hábitos aquí juegan un papel bastante importante. La repetición va a fomentar que el aprendizaje se consolide. Hay que tener como esta estructura, ¿no? Si yo hoy como parado en 2 minutos, pero mañana me siento, pero pasado mañana me paro, ¿no? O si hoy me duermo a las 12 de la noche, pero mañana quiero que mi hijo se duerma a las 8 y después digo, bueno, no pasa nada, mejor que se duerma a las 9 porque está en la tablet, ¿no? O sea, si no hay como estas rutinas claras, por supuesto que va a ser muy difícil que nuestro hijo consolide el aprendizaje. Y bueno, la mente, como les comentaba, se construye a partir de los padres, a través de los padres. Al principio el bebé necesita una mamá que le ayude a construir esta mente y a través del contacto emocional que la mamá va a establecer con el bebé, o sea, la voz, el ritmo, el tono, el modo en que lo carga, la forma en que lo mira, esto le va a transmitir el sentido de la vida al niño.
se va a generar a partir de esto un vínculo que le va a permitir al bebé confiar primero en su mamá y después en el mundo. Y la mamá va a brindar nuevas experiencias que le van a permitir al niño el aprendizaje. Y además, la mamá va a ser la que va a dar, bueno, en un inicio, ¿no? Después son otras figuras. O sea, primero es la mamá, que si no es la mamá, es una figura materna. O sea, no tiene que ser la mamá biológica, vamos, ¿no? O sea, sabemos que hay muchísimas situaciones, pero el punto es que haya una figura materna que le pueda dar significado a las experiencias y a partir de esto se va generalizando. Después también entra la figura paterna y después entran como muchas figuras. Por ejemplo, esta idea, ¿no? De quiero que mi hijo socialice y entonces el doctor me dijo que lo metiera a una escuela regular para que socialice, pero el niño no está listo, tiene muy pocas habilidades para autorregularse, tiene baja comprensión del lenguaje, no sé, muchas dificultades en ese sentido. Y yo lo meto a una escuela, no va a socializar, porque no es magia y porque necesita todas estas habilidades previas y porque el vínculo empieza con un adulto y con un adulto muy significativo, como es la figura materna. Después esto se generaliza al padre, después a figuras adultas significativas y hasta el último al grupo de pares. Y bueno, los padres tienen acá una función importante, ¿no? Dan sentido a las experiencias, se convierten en las personas más admiradas por los hijos los van a observar, van a confiar en ellos, van a aprender de ellos y van a tener muchas otras funciones en habilidades importantes, ¿no? Por ejemplo, la alimentación. La alimentación es el primer vínculo con el niño y conlleva un montón de procesos. Conlleva procesos emocionales súper importantes, ¿no? En donde el niño también conlleva, ¿no? Que el niño se enfrente con la realidad. En la alimentación también hay frustración, ¿no? En donde, por ejemplo, el bebé que llora, la mamá puede decir, ah, tiene hambre y entonces le da pecho y el niño se calma y aprende que esa es una experiencia positiva, pero no siempre la mamá le va a dar pecho en el momento en el que él quiera, ¿no? Porque hay una vida afuera. Entonces el bebé también se va a empezar a frustrar y esta frustración conlleva pensamiento. O sea, la frustración óptima, porque también si frustramos de más nos va a llevar a la evasión, ¿no? Y tampoco es el punto. Pero si tenemos una frustración óptima y equilibrada, lo que vamos a tener como resultado es pensamiento. Entonces, bueno, los papás van a tener una función súper importante. Pasa mucho, por ejemplo, en el autismo, que hay selectividad alimenticia, ¿no? Y en donde la hora de la comida se puede volver muy frustrante porque entonces el niño no acepta el alimento. Y todos sabemos aquí que el alimento representa una cuestión emocional y social bastante importante, ¿no? Si nosotros vamos a la casa de la abuela y ella hizo una sopa y nosotros le decimos, no, abuela, no quiero tu sopa, entonces se va a ofender porque, porque es lo bueno que ella tiene para darnos, ¿no? Es lo bueno, vamos, esto representa el yo te puedo nutrir de alguna manera, yo te puedo alimentar y entonces esto te va a hacer crecer. Cuando el niño nos rechaza, emocionalmente es muy fuerte. O sea, y vamos, hay que entender que no es algo personal, sino que a lo mejor hay una dificultad sensorial en donde no está pudiendo aceptar los alimentos por esta dificultad sensorial y entonces hay que trabajar en ese sentido, pero también como padre hay que tener esta fortaleza de aguantar, ¿no? Y de decir, no es personal, no es que me esté rechazando a mí. Por eso también es bien importante tener un proceso propio. En el lenguaje, los papás también tienen una función súper importante, ¿no? El lenguaje va a requerir de interacción y de un adulto. Y el lenguaje se va a formar, o sea, un lenguaje adecuado se va a formar y estructurado si hay un pensamiento estructurado. Y el pensamiento, como se los comentaba, se da si hay un vínculo adecuado. Entonces, bueno, a partir del vínculo podemos trabajar un montón de cosas.
El autocuidado también es súper importante, ¿no? Es otra de las cosas que nos preocupan muchísimo y que también justo tiene que ver con los hábitos, con la disciplina, con qué tanto nosotros nos cuidamos. Y también, ¿no? A partir del autocuidado que nosotros podamos tener, va a ser el autocuidado que le vamos a enseñar a nuestros niños, el cuidado más bien que le vamos a enseñar a nuestros niños. Si yo como mamá me vuelco tanto a lo mejor en la depresión, en el diagnóstico, en mi hijo nada más, si pierdo de vista todos los otros roles que tengo como persona, si me olvido de mí y me descuido, va a ser muy difícil que le enseñe a mi hijo a cuidarse. Y la regulación emocional, ¿no? También depende de un adulto que puede estar regulado y que pueda contener emocionalmente, ¿no? Siempre les digo a los papis que a veces los niños entran en crisis o tienen una conducta o algo pasa y entonces me angustio muchísimo y entonces en lugar de contener la angustia, me angustio con él y entonces ya no pasa nada. Hay que, o sea, sé que es muy difícil y aquí se los prometo que nosotros hemos visto un montón de crisis y hasta nosotros como especialistas y terapeutas nos pasa que de repente dices, híjole, ya va a llorar porque quiere el carrito y entonces como va a entrar en crisis me angustio muchísimo y ten, aquí está el carrito, pero no llores porque esto me genera mucha angustia. Si nosotros trabajamos en nuestra propia angustia, vamos a poder decir, amor, sé que quieres el carrito, pero no te lo puedo dar. Y lo vamos a enseñar a tolerar la frustración conteniéndolo. ¿Me explico? O sea, que es una contención emocional, no física, ¿no? Una contención de aquí estoy contigo, sé que le estás pasando mal porque quieres el carrito, pero en este momento no te lo puedo dar. Y así como en este momento no te lo puedo dar, o sea, no te puedo dar un carrito y tienes que tolerarlo, mañana vas a tener que tolerar la vida, ¿no? Y a lo que te vas a enfrentar, porque no podemos darles todo lo que quieren. O sea, no porque tengan algún diagnóstico podemos justificar y decir, pues ni modo, tienes que tener todo lo que quieres porque tienes un diagnóstico. Ahora, hablemos un poquito de las conductas, que es un tema que a mí me importa bastante, ¿no? ¿Por qué me importa bastante? Porque las conductas, desde mi punto de vista, comunican. Todas las conductas son comunicativas. Es lo que se ve, por eso generan tanta angustia, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve? Pues un lenguaje escaso o nulo, ecolalia, no sé, conductas disruptivas, aislamiento, el no aprendizaje, ¿no? El no socializa, todo esto es lo que se ve. ¿Qué es lo que pasa? Que nos preocupan porque se ven mal ante la sociedad y son atípicas. Y además nos recuerdan el diagnóstico y esto nos afecta emocionalmente. El que nuestro hijo tenga una rabieta en el súper, por supuesto, nos angustia porque decimos, híjole, o sea, inconscientemente, obviamente, nos recuerda este diagnóstico y no sabemos qué hacer con la angustia y además nos enfrentamos a un mundo en donde a lo mejor todos nos voltean a ver y no sabemos qué hacer con esto. ¿Qué es lo que yo les diría? Las conductas, para mí, son secundarias. Son únicamente la forma en que el niño nos va a decir algo está pasando y en donde nosotros como adultos podemos entender qué es ese algo que está pasando. Y lo que a mí me gusta trabajar es trabajar desde la raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque si solamente me enfoco en las conductas, entonces pierdo de vista a la persona. Y si pierdo de vista a la persona, lo único que voy a hacer es querer encajarlo en un mundo social en donde no me está importando ni su personalidad, ni sus deseos, ni nada, y lo único que quiero es que encaje. Si nosotros trabajamos únicamente las conductas, la conducta se va a cambiar una por otra y no voy a solucionar el problema, ¿no? Entonces, esto es bien importante entenderlo, es bien importante entender que las conductas van a ser una forma de comunicación, pero que no es lo más importante en un diagnóstico. Y justamente, ¿no? No todo es conductas. A mí me gusta mucho decir, justamente esto viene de un papi que en algún momento me dijo, me humanizaste a mi hijo y me quedé como muy impactada, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a veces se nos olvida, o sea, por las conductas, que es lo que se ve,
se nos olvida que son humanos, que tienen una personalidad y que es más importante desarrollar esa personalidad a que lean. Que es más importante que sean auténticos o que jueguen a que escriban, a que vayan a una escuela, ¿no? Justamente, ¿no? Tenemos modelos de intervención que siguen siendo muy enfocados en hacer y no hacer. Y la verdad es que a nadie nos gusta que todo el tiempo nos estén diciendo qué hacer. Entonces, es bien importante respetar esta parte de la personalidad y no, o sea, y obviamente, ¿no? Rescatando la parte de tiene que haber límites, por supuesto. Tenemos que ayudarlos a que puedan tener una inserción social, que puedan adaptarse al medio. O sea, no es la idea de entonces déjalo ser como es y punto, ¿no? O sea, por supuesto que no, pero sí entender que también tienen voluntad, que no podemos basarnos en únicamente a que respondan instrucciones, que es algo que pasa mucho, ¿no? Tenemos adultos que de repente son ejecutadores, ¿no? Que ejecutan instrucciones y ya. Y que entonces yo digo, ¿en dónde está la personalidad? Porque, o sea, este niño, bueno, más bien este adulto, cuando era niño jugó, ¿qué le gustaba? ¿No? Entonces, es bien importante rescatar estos aspectos y centrarnos en estos aspectos y darles prioridad antes que las conductas. Los deseos e intereses, ¿no? También, no porque tengan un diagnóstico, quiere decir que no tienen deseos e intereses. Les enseñamos conforme a nuestras propias expectativas y conforme a nuestros propios deseos, pero qué tanto nos damos la oportunidad de conocer cuáles son, qué le interesa, cuáles son sus deseos y quién es mi hijo. También tienen deseos de jugar y de aprender. Para mí es y siempre va a ser mucho más importante que un niño juegue, porque esto desarrolla procesos mentales, a que un niño lea y escriba. Leer y escribir es secundario. Hablar es secundario. Que vaya a una escuela es secundario. Si el niño puede desarrollar un juego, entonces puede desarrollar procesos mentales súper importantes que entonces nos van a llevar a lo demás, ¿no? Queremos que sean funcionales y autónomos. Entonces, exigimos constantemente aprendizajes estáticos que los despersonalizan. Por eso es importante, ¿no? También darles espacio, o sea, lejos de decir, tengo papis, ¿no? Que me dicen, pues mira, el lunes lo llevo a natación, a terapia de lenguaje y a terapia conductual. El martes lo llevo a equinoterapia, a terapia sensorial y a terapia de lenguaje. Y así, ¿no? Y todos los días. Y entonces yo digo, ¿y en qué momento es niño? ¿Y en qué momento tienes tú como papá un momento con él para jugar y para disfrutarlo? Y también el deseo de disfrutar a los demás, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual o con autismo también tienen deseos de pertenecer. Y nosotros también hay que preguntarnos qué tanto podemos disfrutar a nuestros hijos, porque únicamente si nosotros los disfrutamos, nos vamos a asegurar de que ellos están disfrutando la interacción con nosotros y por lo tanto el aprendizaje está siendo significativo. Tenemos mucho en la mente esta idea de si tú estás bien, hijo, yo voy a estar bien como papá. Y no, esta idea tiene que ser al revés. Si yo estoy bien como papá, entonces mi hijo va a estar bien, porque le voy a dar una figura que puede imitar y que puede introyectar, ¿no? Hacer suya para que después él quiera, bueno, más bien para que después se identifique conmigo, quiera ser como yo y entonces priorice toda esta parte de salud mental, que priorice el estar bien, que priorice el autocuidado y que priorice, vamos, todo lo que vio positivo en mamá y en papá. Los papás son la figura más significativa en la vida del niño. Son los que más quieren al niño, los que quieren lo mejor para ellos y los únicos que pueden tomar decisiones por ellos en etapas tempranas. Entonces, como su ejemplo es el más cercano, esta frase tendría que ser al revés. El niño va a aprender lo que ve. Y por lo tanto, el mejor regalo para los hijos son los padres. O sea, los padres que pueden trabajar en ellos, que pueden tener esta capacidad de autocuidarse para hacer la mejor versión para sus hijos.
Y todo lo que dijeron al inicio del autocuidado, de la independencia, son funciones y son cosas que sus hijos van a adquirir solamente si lo ven en ustedes. ¿Cómo podemos ser nuestra mejor versión? Hay que tener un proceso individual. Siempre un diagnóstico es difícil. Entonces, todos los seres humanos tenemos nuestra propia historia y cuando entendemos nuestra historia particular, podemos ser más conscientes de qué es lo que nos pasa y mejorar nuestros déficits. Hay que tener redes de apoyo, ¿no? Entender que no somos los únicos que vivimos con un diagnóstico y entre más contenidos estén los papás, mejor trabajo van a hacer para contener a su hijo. Plantear los objetivos al revés y deconstruirlos. ¿A qué me refiero con esto? La frustración va a nacer de querer cambiar al otro. Si nosotros ponemos los objetivos en nosotros y los deconstruimos para saber por dónde empezar, va a ser más fácil. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo me mire. ¿Qué tanto lo miras tú? ¿No? Yo quiero que mi hijo me hable. ¿Qué tanto le hablas tú? ¿Qué tanto lo ves? ¿No? Y también entender que hablar, por ejemplo, es un proceso bastante complejo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿y qué necesita para hablar? Y nos vamos como entendiendo este caminito, vamos a llegar que a lo mejor, o sea, lo primero para que hable es el vínculo. Y entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto tiempo le doy? ¿Qué tanto lo disfruto? ¿Qué tanto juego con él? Entonces, ¿qué tanto comprende el lenguaje? ¿No? Y entonces sí, vamos a ver que si vamos construyendo este caminito como desde el inicio, vamos a tener mejores resultados y es más probable que llegue a hablar en algún momento de la vida. Y para cerrar, no podemos dar lo que no tenemos ni enseñar lo que no sabemos. Así que, papis, es bien importante trabajar en nosotros mismos, poner límites. Los límites de verdad son amor y los límites no tienen que ser agresivos y no tienen que ser castigos y no tiene que ser, o sea, básicamente el límite tiene que ver con la firmeza y con el poder darle una estructura a la mente. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte y si quieren podemos pasar a la sesión de preguntas. Amelia, creo que es súper interesante todos tus comentarios. En tu ponencia creo que nos dejas muchos elementos para reflexionar. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay comentarios interesantes que creo que es importante clarificarlos. Mira, aquí, por ejemplo, nos están comentando, y yo creo que no quedó claro lo del no, y me encantaría que lo reforzaras, doctora. Y Judith Gabriela nos dice, si no le puedo decir que no, menos pegarle, entonces, ¿cómo puedo decirle que eso no se hace en caso de peligro? Ok, justo no, más bien es decirle, o sea, no estamos peleados con el no, más bien lo que trataba de decirles es que el no es súper importante en la vida, ¿no? O sea, que hay en este momento muchas corrientes o muchas cuestiones como de crianza que están hablando, que están confundiéndose, porque ni siquiera es como el punto, ¿no? Que están confundiéndose y que entonces los papis de repente piensan que no le pueden decir que no a un niño. Y a mí esto me parece muy peligroso, ¿no? O sea, lo que yo les quería, lo que yo les quiero dejar hoy es, el no es importante, sí le tenemos que decir que no. Si se está poniendo en riesgo, pues entonces les decimos, a ver, no te puedes subir a la ventana y lo siento muchísimo y lo quito, ¿no? Y lo que les comentaba también es, vamos, no, si nosotros le pegamos a un niño, lo que estamos enseñando es agresión. Entonces, cuando el niño pegue, no nos podemos quejar. ¿Me explico? Porque es lo que ve de papás. Por eso yo no estoy a favor de los golpes, ¿no? O sea, porque al final es lo que enseñamos. O sea, vamos a enseñarle al niño lo que hagamos con él. Si yo le pego, el niño va a entender que así se solucionan las cosas. Y en el mundo, las cosas no se solucionan pegando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el punto aquí? Si se está poniendo en una situación de peligro, decirle no, lo quito de esa situación de peligro
Y lo que sí puedo hacer es darle otra cosa que sí puede hacer. Lo que yo les decía es, imagínense un niño que todo el tiempo le estamos diciendo, no hagas eso, no te subas ahí, no, 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 eso no, ven acá, eso no, me explico, o sea, para cualquier persona sería sumamente frustrante, porque entonces es, ¿y entonces qué puedo hacer? Y muchas veces nuestros niños no saben qué hacer con su tiempo libre. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Enseñarles a qué hacer con su tiempo libre y parte de enseñarles es darles experiencias. Entonces, le digo, no, mi amor, no te puedes subir, lo siento muchísimo, soy firme, ¿no? O sea, no te puedes subir a la ventana, esto te pone en riesgo y a lo mejor le puedo decir, pero mira, podemos cocinar o ayúdame a tender la cama o ayúdame a hacer esto, ¿me explico? Es decir, como cambiarle un poquito el foco de atención, porque si yo nada más le digo que no, pues probablemente el niño quiere estar subiéndose una y otra vez. Ahora, también hay que ver qué es lo, o sea, por qué se está poniendo en riesgo y qué es lo que le está generando esto, porque a lo mejor es un chiquito que tiene muchísima actividad y que a lo mejor puede ser un tema sensorial y que si yo no trabajo en este tema sensorial, pues toda la vida se va a estar poniendo en riesgo. Por ejemplo, pienso en algún niño que tenga mucha necesidad de movimiento y que por eso se esté subiendo constantemente a los sillones, que se ponga en riesgo, que no mide el peligro, vamos, que se suba a todas partes, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay que poner el límite, pero también hay que entender que si esto es algo constante, entonces tenemos que trabajar en lo sensorial para que él pueda empezar a modular los estímulos distintos y entonces bajar esta necesidad de movimiento. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, yo solo sumaría la importancia que es en la vida de cualquier ser humano el decir no, porque Exacto. el no marca un límite. Y igualmente encontrar el justo medio cuando estamos educando a nuestros hijos para la vida, que ellos comprendan lo que es el no. Y ciertamente, cuando tú al día dices 50 veces la palabra no, tristemente lo que el cerebro entiende es sí, hazlo. Y se convierte en un círculo vicioso y el niño empieza a relacionarse con su mamá, con su papá de esa forma. Y todo esto es de manera inconsciente. Por eso es muy importante encontrar el justo medio para usar el no, porque igualmente estoy totalmente de acuerdo con la doctora. El no es una palabra muy poderosa que cuando la empleamos, cuando la debemos emplear, tiene gran poder en la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Bien, continúo con las preguntas y bueno, algunas las vamos a juntar porque nuestros padres siguen escribiendo y por acá nos ponen que tienen un niñito de 4 años, se encuentra en escuela especial, su problema siempre ha sido la inclusión porque pega mucho. Me dicen que le cambie a escuela regular porque le va a servir y se va a motivar para que él vea a todos los niños, que los niños hablan, socializan, etcétera. Y la pregunta es saber qué tan recomendable es cambiarlo. Creo que este ya es un tema muy particular que se tendría que hacer un análisis. Sin embargo, doctora, no sé si tenga algún comentario. Sí, claro que sí, justamente, ¿no? Es algo que pasa mucho, o sea, la gente recomienda mucho esta parte de, pues vete a escuela regular, ahí va a aprender a regularse, ahí va a aprender a imitar a los compañeros, ahí va a aprender a socializar. Yo creo que en efecto, como dice Gloria, es un caso por caso, no podemos saber, o sea, no te puedo dar una respuesta ni decirte, sí, sí, cámbialo o no, no lo cambies porque no conozco a tu hijo. Sin embargo, sí es importante como entender qué pasa, por qué está pegando por frustración, está pegando porque es una cuestión sensorial, ¿no? Que pasa mucho, o sea, yo tengo muchos chiquitos que pegan por esta necesidad propioceptiva, ¿no? En donde necesitan sentir. Entonces, eh, es una cuestión sensorial, es una cuestión de frustración, es una cuestión de que no está comprendiendo el lenguaje,
¿no? Y entonces, al no comprender el lenguaje, por supuesto, empiezan a haber conductas, o sea, justamente lo que les decía, ¿no? Evaluar por qué está haciendo la conducta y trabajar en la raíz. Si yo solamente le digo, no pegues, no pegues, no pegues, no pegues, pues por supuesto no va a pasar nada, o a lo mejor deja de pegar, pero va a empezar a tener otra conducta, porque a lo mejor esta conducta es por ansiedad, por estrés, por un tema sensorial. Entonces, si yo no ataco desde la raíz, va a ser muy difícil que esto se quite. Hay que ver qué es lo que está pasando para poder determinar qué es lo que le conviene. O sea, de todas formas, ¿no? La escuela no es una, o la escuela regular no es un ambiente terapéutico, y eso hay que tenerlo bien claro, y no es un ambiente en donde se puedan trabajar las conductas o las cuestiones emocionales. Ayuda bastante, pero siempre hay que tener a los especialistas adecuados y por ejemplo, también, ¿no? Ver si no sé, si ya está listo para un proceso de inclusión escolar, qué tanto va a necesitar una monitora o no, que también muchas veces las monitoras pueden fungir un papel importante en la inclusión escolar, en donde pueden mediar, en donde pueden explicarle lo que les está pasando. Ahora, si estamos identificando por qué está pegando, algo que yo recomiendo mucho y que trabajamos muchísimo es la traducción. Hay que explicarles a nuestros hijos lo que les está pasando de forma constante, ¿no? Estás pegando porque estás muy frustrado, estás pegando porque querías el carrito, te enojaste y por eso estás pegando, ¿no? O sea, como explicarles de dónde viene para que ellos puedan tener una representación en su mente de qué es lo que les pasa y que posteriormente, en lugar de pegar, puedan verbalizarlo. Pero bueno, obviamente este es un camino bastante largo y no es magia tampoco, ¿no? Es mucho trabajo y caso por caso. Hola, gracias. Continuamos. Nos va a ayudar a leer la maestra Tania. Hola, Amelia, una preguntita más. Dice, mi hijo me toma la medida, sabe tomarme la medida y me gana. ¿Qué hacer ante esto? Que yo creo que ahí están varias madres, varios padres. A mí me gustaría saber qué es tomarles la medida, ¿no? Muchas veces también pensamos eso, ¿eh? Y muchas veces no es tanto que les tomen la medida, también es caso por caso, es bien difícil como contestar preguntas así porque pues, no sé cómo le toman, o sea, les toman la medida, ¿no? Pero puede ser que sí, puede ser que haya un proceso. Miren, para tomar la medida es un proceso de pensamiento muy complejo, en donde tiene que haber conciencia del otro, en donde tiene que haber un proceso mental importante, en donde el niño piense, ¿no? Mi mamá, es como la diferencia entre los berrinches y las crisis, que ahorita les cuento un poquito de eso, ¿no? Pero es como decir, mi mamá tiene algo que yo quiero y que entonces voy a hacer esto para que mi mamá pueda darme lo que yo quiero. O voy a comportarme de cierta manera para que mi mamá haga lo que yo quiero. Ajá, eso sería tomar la medida. O me porto muy mal con mi mamá. Bueno, también siempre los niños se portan peor con las mamás que con otras personas. Eso también es real, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es un proceso de pensamiento bastante complejo. Cuando un niño toma la medida de verdad, entonces estamos hablando de que su pensamiento es muy complejo y por lo tanto tendría que tener muchas otras habilidades también. ¿Me explico? Por ejemplo, la diferencia, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre una crisis y un berrinche? Bueno, se las voy a decir para avanzar. Una crisis, por ejemplo, es cuando hay una angustia desbordada, en donde no sé qué hacer conmigo, no estoy logrando entender qué es lo que pasa. Mi cerebro solamente me indica un camino hacia porque hay inflexibilidad de pensamiento y entonces no sé qué hacer con esto y estoy completamente angustiado y entonces entra una crisis en donde puedo llorar, en donde puedo patalear, en donde puedo pegar, en donde hay un montón de conductas que se pueden dar alrededor de esta crisis. Pero no es con la intención de que el otro me dé algo, es difícil calmarlas y además angustian mucho al otro.
o sea, esa es como una de las características, ¿no? No solamente me angustio yo por algo, sino que además esta angustia también la siente el otro. En un berrinche no, en un berrinche es más como esta parte de que mi mamá me vea. Hay un proceso mental súper importante, ¿no? En donde hay un video, por ejemplo, en YouTube, que si no, luego se los paso, en donde hay un niñito que está haciendo un berrinche y entonces la mamá está en la cocina y entonces el niño se va a la cocina, se tira al piso y empieza a llorar. Entonces la mamá lo ignora y se cambia de cuarto y entonces el niño se cambia, o sea, se para, deja de llorar, se cambia de cuarto, se vuelve a tirar al piso y empieza a llorar. Es muy chistoso aparte este video porque ejemplifica muy bien, ¿no? Lo que quiere el niño es que la mamá lo vea, que le está pasando mal para que le dé algo a cambio. Y aquí ya hay un proceso mental, social importante. Si el niño está teniendo esta complejidad de pensamiento y tiene estos procesos mentales, entonces sí puede ser que te estén tomando la medida. Si no, entonces habría que ver, porque muchas veces parece que nos están tomando la medida, pero en realidad tal vez no hay tanta conciencia del otro, tal vez no saben qué hacer con sus emociones, ¿no? Tal vez no sé cómo comportarme, tal vez no estoy entendiendo lo que quieren de mí. Entonces habría que ver si sí realmente o no. Y en el caso de que estén tomando la medida, pues igual se trabaja con límites, se trabaja con disciplina, se trabaja con hábitos, se trabaja igual, ¿no? O sea, como pudiendo contener esta emoción y decir, mira, mi amor, yo sé que, no sé, estás enojado porque quieres la tablet, ¿no? Pero en este momento no te la puedo dar y podemos empezar también a tener mecanismos de negociación, a lo mejor, ¿no? Es dependiendo de caso por caso, pero me imagino, es muy común que la tablet sea un motivo de crisis, ¿no? O de conmigo se porta pésimo. Si todo el tiempo yo le doy en la tablet y de repente no se la doy porque no quiero, pues por supuesto va a decir, o sea, no va a entender su mente, ¿no? El por qué a veces sí y por qué a veces no. Entonces también se requiere mucha constancia en la crianza. Gracias, doctora. De alguna manera, creo que estás dando respuesta a la siguiente pregunta. Me gustaría leerla por si tienes algo que agregar. La señora Perfecto. Jacqueline Diana comenta y pregunta, en cuanto a las conductas, ¿cómo saber o delimitar si se trata de un rasgo o causa personal? O si lo que está pasando es el diagnóstico. Es decir, ¿hasta dónde es permitido decir es por su diagnóstico o cuando decir es un rasgo de su personalidad o auténticamente berrinche de un pequeño? También tendría que conocer al niño, miren, justamente, ¿no? El berrinche se puede ver así, hay que ver qué tanta, o sea, para que haya un berrinche tiene que haber comprensión del lenguaje, tiene que haber la comprensión de que hay un otro, conciencia de que hay un otro y conciencia de que el otro me puede dar algo que yo no tengo y hay como cierta manipulación, que no me encanta usar esta palabra porque no es que los niños digan voy a manipular a mi mamá, pero es un proceso natural, o sea, en un desarrollo típico el berrinche se da a los 2 años y se da porque el niño encuentra este mecanismo porque está viviendo una angustia terrible de que se está separando de mamá, de que se dio cuenta que mamá y él no son uno mismo, de que pueden pensar diferente y entonces el niño intenta como controlar con un berrinche. Ajá. Esto se da en un desarrollo típico a los 2 años. En nuestros niños, los berrinches también se pueden dar, pero a veces no, o sea, a veces no se dan a los 2 años, sino se dan posteriormente. Pero para que se dé un berrinche, justamente tiene que haber todo este proceso de pensamiento, como muy, muy, muy complejo. Es un pensamiento que conlleva un montón de procesos. En la crisis no. Ajá. Ahora, por su diagnóstico, la conducta no me encanta como esa idea, porque en realidad, aunque haya un diagnóstico, las conductas siempre van a ser diferentes, viendo caso por caso, siempre, ¿no? O sea, vamos, las personas autistas no todas aletean, que sería una conducta, o no todas no hablan, que sería otra conducta, ¿no? O no todas se pegan,
Ajá. Entonces, no podemos decir, esta conducta es por su diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico son los criterios que más o menos les dije hace rato, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues en la discapacidad intelectual hay un tema con las funciones mentales y con las funciones cognitivas que tienen consecuencias sociales y en la parte de adaptación social. Y en el autismo, lo que pasa es que hay deficiencias en la comunicación social y en el área sensorial. Ajá. Pero en ninguno de los dos diagnósticos, si se dan cuenta, viene y tiene conductas agresivas y tiene conductas de berrinches, ¿no? O sea, supongamos, porque las conductas no son inherentes al diagnóstico. Las conductas van a salir o sea, van a salir como una necesidad de que el niño comunique de alguna manera qué es lo que le está pasando. Ahora, en cuanto al tema del rasgo de la personalidad, pues la personalidad también es algo que se va a desarrollar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, también tenemos que ver, o sea, más la personalidad tiene que ver más como con cómo eres, qué te gusta, el carácter que tienes, ¿no? Que vamos, no tiene mucho que ver con la cuestión de conductas como tal, sino más con una cuestión de cómo eres y qué te gusta y quién eres. Ok, ahora vamos a continuar con preguntas que están poniendo en el WhatsApp, el grupo de intervención, y en un momento proseguimos con las que están en el chat. Adelante, maestra Cintia, por favor. Ok, la pregunta es la siguiente. Yo quiero saber qué puedo hacer con Emanuel. Tiene 12 años, pero el lunes mordió a mi bebé y lo regañé. Le dije, eso no se hace, y se enojó mucho. Tenía platos y vasos en la mesa, pues me tiró todo y lo rompió. Lo único que hice fue darle la escoba y recogedor para que recogiera todo lo que rompió, pero yo lo estuve checando para que no se cortara. Me dio mucho miedo. ¿Qué puedo hacer? Ok, también sería ir entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, no sé por qué mordió al bebé, a lo mejor por una cuestión de celos, a lo mejor por una cuestión de que le estaban poniendo atención al bebé y no a él, ¿no? Vamos, puede haber como muchos factores alrededor. Algo que a mí me gusta mucho hacer es devolverles lo que está pasando, ¿no? En el sentido, o sea, en palabras, vamos, decir, si yo estoy identificando, porque no siempre identificamos como adultos, ¿no? Pero si yo estoy identificando que a lo mejor lo mordió porque estaba celoso, le puedo decir, oye, ¿quieres que te ponga atención a ti? Y te enojó mucho que no te pusiera atención porque le estoy poniendo atención a tu hermano, ¿no? Pero esto no lo puedes hacer porque lo lastimas. Y justamente, ¿no? El tema de la reparación, creo que eso es un tema que no toqué y a mí me gusta mucho también decirles, ¿no? Cada vez de que hay una conducta que conlleve, que tire platos, que haya, vamos, como un daño, siempre es súper importante que ellos aprendan a reparar, que ellos aprendan, porque si no también se quedan con una angustia fuertísima de mira todo el desastre que hice y ahora ya no sé qué hacer con esto. Entonces hay que enseñarles a reparar y para la mente también esto es bien importante. ¿Qué sería reparar? Decir, estabas muy enojado, no está bien lo que hiciste, vamos a recoger. Y entonces que él pueda hacer todo el proceso de recoger. Igual, por ejemplo, se maneja mucho con el control de esfínteres, ¿no? Que ellos puedan, no como forma de castigo, no como forma de ya te hiciste pipí, entonces ahora te cambias, porque esto no ayuda, sino más bien como una cuestión de te hiciste pipí, ¿qué tenemos que hacer? Ajá, y que esto también les va a dar autonomía. Ahora, en cuanto a los procesos de pensamiento, esto no tiene tanto que ver con la pregunta, pero sí, un poco. Tenemos dos tipos de inteligencia, la dinámica y la estática. La inteligencia dinámica tiene que ver con el caos del mundo y tiene que ver con todos los cambios a los que nos enfrentamos y con todo lo que aprendemos que no se ve, ¿no? O sea, como todas las interacciones sociales, el cómo aprendimos a ir al súper, el cómo resolvemos un problema, etcétera. Y las habilidades estáticas tienen que ver con cosas que no cambian. Por ejemplo, con conceptos cognitivos,
Por ejemplo, 2 más 2 siempre va a ser 4 aquí en China y en todas partes. El rojo siempre va a ser el rojo, el color rojo, ¿no? El azul siempre va a ser el color azul. Las letras no cambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nuestros chiquitos pueden desarrollar de mejor manera funciones estáticas y por eso son buenos seguidores de instrucciones a veces, por eso necesitan una instrucción como para ejecutar alguna acción, a veces también. Pero la parte de resolución de problemas, la parte de interacción con el otro, la parte de cómo me enfrento a algo en la vida, de el autocuidado, de qué tengo que hacer, se les dificulta mucho más. Entonces también habría que centrarnos en esto, en decir qué tienes que hacer en lugar de decir limpia, ¿no? En lugar de decir ponte los zapatos, decir, híjole, ya nos vamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Recordemos, ¿no? Que tanto en la discapacidad intelectual como en el autismo, los procesos de pensamiento son concretos. Entonces, hay que ayudarles a que generen nuevas conexiones neuronales. Y la forma de generar nuevas conexiones neuronales es no darles toda la respuesta o no volvernos como de te doy instrucción tras instrucción tras instrucción, sino que más bien ellos puedan pensar en lo que está pasando. Entonces, acá también, ¿no? O sea, vamos, hay que evaluar porque también no sé qué tanta comprensión del lenguaje tenga tu hijo, ¿no? Pero si tiene una buena comprensión del lenguaje, podemos hacerlo reflexionar y que él entienda también por qué tuvo esa conducta, qué es lo que le pasó en ese momento. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta más. Dice, ¿qué técnica puedo utilizar cuando mi hija es muy retadora? ¿Cómo puedo trabajar en estas ocasiones? Lo mismo que el tema de tomar la medida, habría que ver qué es retadora, ¿no? O sea, si está retando únicamente a una persona, si reta a todas las personas, generalmente, ¿no? Cuando hay esta conducta de retar al otro de manera constante, puede tener que ver también con una forma de no saber cómo solucionar, con una forma de poner un alto, con una forma de decir, vamos, pasa mucho, ¿no? Que nosotros tenemos una manera, tenemos tanta angustia porque hay un diagnóstico y queremos hacerlos tan funcionales porque hay un diagnóstico, que entonces en lugar de disfrutar la relación con el otro, lo que hacemos es volvernos como soldados, ¿no? Y entonces es, no hagas, haz, ven acá, tenemos que leer, tenemos que escribir, no apagues la luz, apaga la luz, siéntate, párate, ¿no? Entonces nos volvemos hacemos una relación con nuestro hijo de constante demanda, en donde todo el tiempo estamos demandándole algo y en donde nuestro hijo aprende eso y entonces constantemente también nos está demandando algo. Y entonces cuando esto pasa, o sea, no sé si sea el caso, obviamente, ¿no? Por eso es importante ver caso por caso, pero es algo muy común. Cuando esto pasa y cuando la relación se vuelve de demanda, por supuesto las conductas empiezan, porque los niños también dicen, ya no puedo más, y entonces empiezo a retar. Ya no puedo más, y entonces tomo la medida, ¿no? Que no sé, no sabría si realmente están tomando la medida o no, porque no conozco a los niños, pero justamente, o soy berrinchudo. ¿Por qué? Porque también cansa este tipo de relación. A nadie, y pensemos, yo siempre pienso todo en mí antes de pensarlo en los pacientes, ¿no? Pensemos en nosotros. ¿A quién de nosotros les gustaría que tengan una relación en donde constantemente les estén demandando y diciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer? También tiene mucho que ver con la relación que vamos formando con nuestros hijos. Si nosotros podemos disfrutar a nuestros hijos, va a ser mucho más fácil que tengamos una relación sana. Ok, hay otra pregunta más. Dice, mi hijo de 3 años en la guardería sigue indicaciones, se porta bien, pero estamos en terapia o algún otro lugar donde hay más personas, le es difícil seguir indicaciones. ¿Por qué cuando estamos solos sí me hace caso? ¿Por qué pasa esto? Puede tener que ver con una cuestión sensorial, también hay que ver el caso. Sí, hay que identificar, ¿no? Y es algo que puedes ir observando tú. Por ejemplo, si cuando están solos en un ambiente con menos estímulo sensorial, con menos ruido, con menos como cosas a lo mejor visuales alrededor,
en un ambiente como más estructurado, puede ser que la información que está recibiendo sea mucho más directa y su cerebro la pueda procesar mejor. Entonces la respuesta va a ser asertiva, ¿me explico? Pero si está en un ambiente en donde hay muchísimo ruido, en donde hay, digo, esto es caso por caso y también es una forma de evaluar y de observar y conocer a nuestros hijos, pero si hay muchísimo ruido, que generalmente esto pasa mucho en las escuelas y es muy evidente, ¿no? Hay muchos niños, a lo mejor hay gritos, hay cosas pegadas en el salón, hay bancas, hay personas corriendo, no sé, hay como muchos estímulos. Entonces puede tener que ver con que su cerebro no esté percibiendo de manera adecuada los estímulos sensoriales y entonces no sabe a qué hacerle caso. O sea, es como si le entraran todos los estímulos al mismo tiempo. Él dice, ¿qué hago con toda esta información? Y entonces su respuesta no es asertiva. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esta parte sensorial para que quede un poquito más clara. Ahorita ustedes están viendo esta plática y yo soy el estímulo importante. Entonces me están escuchando, aunque puede haber ruido a su alrededor, ¿no? O sea, puede pasar coches, pueden escuchar, no sé, como a lo mejor tienen a alguien enfrente que está hablando, etcétera. Pero su cerebro lo que hace es priorizar la información. Entonces dicen, bueno, no importa que haya cosas alrededor o que tenga muchísimo desorden aquí, porque ahorita tengo que concentrarme en esta plática. Obviamente, esto lo hace el cerebro de manera inconsciente, o sea, no es que nos demos cuenta. Pero si ahorita suena la alarma sísmica, a todos les va a no importar esta plática y van a salir corriendo, porque el estímulo va a ser más fuerte y su cerebro va a priorizar ese nuevo estímulo, que es más significativo que yo, en este momento. Esto es lo que pasa de manera natural en todos nosotros. Cuando hay una desintegración sensorial, lo que pasa es que es como si todos los estímulos llegaran al mismo tiempo y el cerebro no supiera qué tengo que priorizar. Entonces, ¿a qué le hago caso? Ya me distraje porque escuché el ruido del camión, ya pasó un coche y entonces no sé qué hacer, ¿no? Y entonces, por supuesto, las respuestas no son típicas, o sea, no son las esperadas. Pero esto tiene que ver con un procesamiento sensorial. No sé si sea el caso de tu niña o niño, pero habría que evaluar, ¿no? O sea, muchas veces es por eso, o sea, puede tener que ver con una cuestión sensorial o puede tener que ver con una cuestión de vínculo. Si contigo tiene un vínculo bonito, pues es más fácil que sus respuestas sean mejores que si a lo mejor va con alguien más que todo el tiempo le está demandando algo y entonces el vínculo no es positivo y por supuesto no le va a hacer caso. Pues puede tener que ver con muchas cosas. Ok, tenemos una pregunta más. Quiero saber si hago mal con mi hijo al decirle que si no deja de llorar, le doy lo que quiere, como por ejemplo mi celular, porque le digo eso y deja de llorar. Y al darle el celular ya se queda tranquilo. A mí no me encanta como decirle a los niños deja de llorar porque siento que no es como el mensaje que queremos dar, ¿no? O sea, el mensaje adecuado, pero sí puedes, o sea, vamos, y aparte si deja de llorar, entonces es una cuestión como muy de ya sé lo que viene, ¿no? Y si nosotros cedemos, pues obviamente la conducta cada vez va a ser peor y el llanto cada vez va a exacerbarse más porque él ya entendió que llorando le das el celular o que si le dices deja de llorar, entonces le das el celular. Pero bueno, obviamente yo lo que creo aquí es hay que ser muy cuidadosos con el mensaje que le demos a nuestros hijos. No está mal llorar. ¿Y cuántos adultos hay que a mí me cuesta, ¿no? O sea, no nada más les digo a ustedes, pero ¿a cuántos de nosotros no nos cuesta el tema de llorar? Porque nos metieron en la cabeza que llorar está mal. ¿Me explico? Entonces, creo que hay que normalizar un poco este tema de las emociones y más bien validarlas, ¿no? Entonces podemos decirle, no, deja de llorar, pero a lo mejor lo podemos cambiar por, sé que quieres el celular, no es la forma de pedirlo, ¿no? O sea, para que él vaya entendiendo que llorando no es la forma, pero que tampoco es que llorar sea malo. ¿Me explico? Tal vez como enseñarle otras maneras de que pueda pedirlo. O sea, si es verbal, por ejemplo, le puedes decir,
dime que quieres el celular para que él entienda que esa es la manera adecuada, ¿no? Si no es verbal, entonces utilizar otros mecanismos como las manos, como alguna seña, no lo sé, pero hay muchísimas formas de que podemos, o sea, que podemos encontrar para que el niño se comunique de manera asertiva sin que tenga que recurrir al llanto, pero hay que enseñarles esto. Gracias. Aquí igual hay una pregunta muy interesante de una pequeñita que tiene 6 años y que la niña en ocasiones tiene mala conducta y la terapeuta les pregunta, ¿y qué consecuencia hay? Las que hemos tratado de poner en la escuela y en casa no nos dan resultado. ¿Qué hacer con el tema de las consecuencias? ¿Cómo aplicarlo correctamente? A mí más que el tema de las consecuencias, me gusta ver el que hay antes. Porque, bueno, no el que hay antes, más bien, o sea, esto es algo como muy conductual, ¿no? O sea, cuando trabajamos de manera conductual, tenemos que hacer todo un análisis de la conducta en donde decimos, ok, antes pasó esto, la conducta fue esta y después pasó esto y hacemos todo un análisis y cambiamos como la consecuencia para que la conducta no se dé. Ajá, o sea, para que no se repita. Sin embargo, esto es muy conductual. No es que esté mal. Sin embargo, a mí me gusta, como les comentaba, ver la conducta como una manera de comunicar. ¿Qué me está diciendo esta conducta? Y más que la consecuencia, lo que quiero entender es por qué está teniendo esta conducta para poder trabajar en la base. A lo mejor las conductas es por inflexibilidad de pensamiento y entonces lo que tengo que ayudarle es a entender que hay más opciones en la vida, ¿no? O sea, ¿por qué se da la inflexibilidad de pensamiento, no? Y que esto es una característica que por lo menos en el autismo está en todos los niños y que en la discapacidad intelectual también se da en muchos niños, ¿no? ¿Qué es la inflexibilidad de pensamiento? Cuando solamente tengo una opción en mi mente. Y esto es fuertísimo porque entonces, por ejemplo, si yo hoy salgo del centro, ¿no? Y tengo una cita súper importante y me topo con que mi llanta se ponchó, me va a angustiar, por supuesto, pero voy a tener un montón de posibilidades en mi mente. Voy a decir, ok, o le llamo a alguien para que me ayude a cambiar la llanta, o llamo a la grúa, o me voy en Uber y dejo mi coche y después lo soluciono, o llamo al seguro, o intento cambiarla yo. Vamos, voy a tener un montón de opciones en mi mente, que esto me van a dar estas opciones me van a dar la posibilidad de resolver. ¿Qué pasa cuando hay inflexibilidad de pensamiento? Que solamente tenemos una opción en nuestra mente. Y por lo tanto, viene la crisis. Y por lo tanto, se dan las conductas. ¿Me explico? Entonces, si yo saliera, veo mi llanta, o sea, el mismo escenario, ¿no? Veo mi llanta ponchada y digo, híjole, tengo que irme ya. Y entonces no sé cómo resolver porque ni siquiera estaba en mi mente el que se ponchara la llanta, pues voy a entrar en crisis y no voy a resolver nada porque no hay opciones en mi mente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Trabajar justamente en la base. ¿Qué es esto? Darle a nuestros niños la posibilidad de tener muchas opciones en su mente para que puedan resolver. Que no se les caiga el mundo cuando les pase algo porque no saben cómo tolerar la frustración. ¿Me explico? Y eso va a depender mucho también de nosotros cómo tomemos las cosas. Si él está en crisis y yo me angustio con él y entonces le digo, no, ten, porque qué angustia, no le estoy dando el mensaje adecuado. En cambio, si él está en crisis y yo puedo contenerlo y decirle, mi amor, aquí estoy para acompañarte, pero tienes más opciones y no te puedo dar ahorita el dinosaurio y no pasa nada si no te lo doy, el niño va a empezar a tener otras opciones. Por eso es muy común las crisis. Hay, desde mi punto de vista, 3 motivos de crisis importantes, ¿no? Una, la inflexibilidad de pensamiento, es decir, no sé, no tengo más opciones y no sé qué hacer con esto, entonces me enfrasco en solo una opción y no entiendo, o sea, realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que quiere al dinosaurio. Realmente, si me quitas al dinosaurio, entro en una crisis brutal porque no sé qué hacer con esto. O sea, hay que enseñarle a qué hacer con eso, ¿no? O sea, hay que enseñarle a qué hacer si no es el dinosaurio.
Esa sería una razón, ¿no? La inflexibilidad de pensamiento. Otra de las razones sería baja comprensión del lenguaje. No estoy entendiendo qué quieres de mí. Sé que me estás exigiendo algo, pero no estoy entendiendo y entonces entro en crisis. Y otra de las razones podría ser por una cuestión sensorial, lo que les decía. No estoy pudiendo modular los estímulos del medio y entonces como no sé qué hacer con todo esto, pues entro en crisis. Muchas gracias, doctora. Hay muchos agradecimientos, te felicitan, y me encantaría leer esta reflexión que pone Ángeles Francisco. Muchas gracias por esta retroalimentación. Tienes razón en todo. Y en cuanto a la educación social, puedo comentar que mi hijo tiene síndrome de Down y los niños le decían enfermito, hasta que lo escuchamos y les dijimos que es un niño Down y que no le querían decir. Y si no le querían decir así, su nombre es Evan. Y desde entonces dejó de ser el niño enfermito. Y ahora ya le dimos una identidad y fue fantástico ver cómo en adelante le llamaban por su nombre. Ahí es cuando ves que cosas pequeñas hacen un gran cambio. Que tengan un excelente día. Me parece muy lindo este comentario y esta reflexión. Sí, así es. Muchas gracias por compartir. En efecto, ¿no? Antes que un diagnóstico tienen un nombre y creo que eso es súper importante. También decirles a ellos y hacérselo saber, ¿no? O sea, no solo a los demás, también como reforzar mucho esto en ellos. O sea, sí tienes un diagnóstico, yo estoy muy a favor de que toda la gente sepa su diagnóstico porque es su derecho y porque esto también da claridad, pero también decirle antes que este diagnóstico tienes un nombre y eres una persona y tienes tu propia identidad y tu propia personalidad. Muchas igual de las preguntas es con el tema sensorial en la cavidad oral, con el tema de los alimentos. Y bueno, igualmente acá nos están poniendo el hablar de mantener una empatía con la resistencia a los alimentos y renuencia a casi todos aquellos que les genera nutrición y ahora sean selectivos. ¿Cómo podemos manejarlo sin sonar a una exigencia o un hartazgo? Esta es una pregunta muy interesante. La verdad es que yo no soy terapeuta sensorial. Sin embargo, me gusta mucho el tema de la alimentación, ¿no? Y creo que, como les decía, la alimentación conlleva un montón de cosas a nivel social y un montón de cosas a nivel emocional. Entonces, no es una tarea fácil, ¿no? Tengo mamis que me decían, yo renuncié a la hora de la comida porque ya no puedo con que todo el tiempo me esté rechazando la comida, ¿no? Le hago 800 cosas de comer y nada quiere. Lo único que les puedo decir acerca de la alimentación es, si hay que trabajarlo con un especialista, si hay una selectividad, hay que respetar sus procesos, hay que ver que el especialista no sea de te zambuto la cuchara en la boca y ya, porque esto es muy agresivo y porque la boca es una parte de nuestro cuerpo muy delicada, ¿no? Y que también el meterle una cuchara a un niño así es muy agresivo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La selectividad alimenticia, al igual que muchas otras cosas, yo les diría que todo se trabaja con juego. Se trabaja a partir del juego para que sea algo amigable. Hay que entender los procesos, pero tampoco hay que decir, entonces, como no acepta nada, pues solo dale papas, porque es lo único que quiere. ¿Por qué? Porque la nutrición, no en el autismo y no en la discapacidad intelectual, sino en todos nosotros, es una cuestión sumamente importante. Si nosotros queremos ver avances con nuestros niños, necesitamos un cerebro nutrido, ¿no? Y para tener un cerebro nutrido, necesitamos una buena alimentación, no hay de otra. Entonces,
hay que nutrir a nuestros niños y justamente hay un montón de terapeutas que se dedican a esto y que les pueden ayudar a ir introduciendo nuevos alimentos en su dieta, ¿no? También es importante no decir, no quedarnos con él, híjole, o sea, sé que genera muchísima angustia, él no come nada y solo come papas y entonces le doy papas todo el día, pero hay que evitarlo. Entonces hay que, por ejemplo, si solamente come papas y las papas no es algo que lo va a nutrir, saquen las papas de la alacena. O sea, ¿qué necesidad también de estar viendo, o sea, de que el niño esté viendo las papas? Pues por supuesto van a tener crisis toda la vida, ¿me explico? Y hay que tolerar esto, porque también es tolerar la frustración de mi hijo no come, ¿no? Entonces, lo ideal es ir con un especialista en esa área para que pueda ayudarlos a llevar este proceso de la mano, pero sí también tomar en cuenta que conlleva una parte emocional fuerte, no solo para los papás, sino también para el niño. Muy bien, hay otra pregunta más. Dice, ¿recomienda los castigos para cuando no obedecen y los premios cuando logra algo? Perdón, no entendí la pregunta, es que se escucha como un poquitín de eco. Dice, ¿recomienda los castigos para cuando no obedecen y los premios cuando logran algo? Yo no soy de esa idea, o sea, a mí no me encanta, ¿no? O sea, creo que porque aprendemos a funcionar así, ¿no? Entonces, si no hay recompensa, pues no hago nada, y si hay recompensa, entonces lo hago, pero la verdad es que la vida no es así. Entonces, a mí no me encanta esa idea, pero hay casos específicos en donde puede funcionar. Yo no soy tan fan del tema de los castigos, de hecho, no me gusta ni siquiera la palabra castigos, porque esto implica también que el niño se sienta culpable, que sienta que todo lo está haciendo mal. Entonces, creo que hay que cuidar mucho la autoestima de nuestros hijos, ¿no? O sea, un niño que tiene la parte emocional cuidada y que tiene la parte emocional trabajada, es mucho más fácil que llegue al aprendizaje y que llegue a desarrollar habilidades nuevas que un niño que siente todo el tiempo que no puede, que siente que fracasó, que siente que no tiene éxito en nada, que siente que todo es un castigo, que tiene consecuencias, etcétera. ¿Me explico? Entonces, vamos, hay que enseñarles que las consecuencias existen, eso es real, ¿no? Porque en el mundo existen las consecuencias, pero hay que tener un equilibrio y hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? O sea, más que yo lo que más les sugiero es disfruten a sus hijos y jueguen con sus hijos, más que estar enfocados en el tema de las conductas. O sea, las conductas es bien difícil porque es lo que más se ve, ¿no? Entonces es lo que más nos preocupa. Pero si nosotros empezamos a ver a nuestro hijo y no a las conductas, de verdad la vida les va a cambiar. Gracias, doctora. Hay varias preguntas donde nos piden bueno, más bien no son preguntas, sí, nos piden sus datos para que por favor al final vuelva a poner su última diapositiva y también nos piden sobre la grabación, saben que se subirá al canal de Confe en YouTube, ahí pueden encontrar toda esta información tan valiosa que nos está dando la doctora y continúan los padres preguntando con temas como muy específicos de cómo manejar las emociones, de que los niños hacen berrinche en la calle. Yo creo que de alguna manera ya lo está contestando, doctora. No sé si quiera reiterar, porque yo creo que es como muy angustiante para los padres el tema de cómo enseñarle a mi hijo a manejar su enojo, a manejar sus emociones y qué hago cuando mi hijo me hace un berrinche en público, en casa de mis suegros o en lugares donde socialmente no son como aceptados. Por favor, doctora. Pues miren, primero mantener la calma, ¿no? Y no angustiarnos junto con ellos porque entonces ya estaríamos perdiendo. Y algo que me parece bien importante y bien impactante, ¿no? Porque siempre digo, esta plática es para los niños, o sea, en especial, ¿no? Y para entender qué hacer con ellos. Sin embargo, vean cómo de repente todo lo volcamos a nuestros hijos, al diagnóstico y a las conductas. Algo que yo les diría es,
hay que empezar a vernos, ¿no? Como cambiar un poquito la lupa, como cambiar un poquito el qué tanto me angustio yo, qué tanto puedo yo, como regular mis emociones, porque a partir de nosotros van a aprender, ¿no? Entonces no quiere decir que sean perfectos, o sea, como les comentaba al inicio, los papás perfectos no existen. Y esto tiene un sentido, porque si fuéramos perfectos, entonces no enseñaríamos a los hijos a tolerar la frustración, ni el dolor, ni la no perfección, ¿no? Entonces, es bueno no ser perfectos, pero sí es importante como tener un proceso individual, ¿no? En donde podamos trabajar más que con nuestro hijo, con nosotros mismos, porque una persona y una mente fuerte, con una autoestima fuerte, entendiendo lo que nos pasa, entendiendo que hay un duelo, aceptando estas emociones, va a ser mucho más fácil que le pueda dar herramientas a mi hijo que si yo estoy todo el tiempo con la lupa sobre mi hijo y que de repente esto se vuelve muy cansado para ambas partes. Entonces, lo que yo les diría es, hagan redes de apoyo. De verdad, hay que trabajar mucho en nuestra propia emocionalidad y disfrutar mucho, ¿no? O sea, más que, o sea, las experiencias y el aprendizaje se dan en el vínculo, en un vínculo positivo, en un vínculo que contiene emocionalmente, en un vínculo que es capaz, ¿no? De dar experiencias bonitas, de dar risas, de dar miradas, ¿no? O sea, es ahí en donde nos construimos, no en las conductas, no en la parte que se ve únicamente, y bueno, sería como la reflexión que me gustaría dejarles, ¿no? O sea, como les comenté al final de la plática, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos son unos papás sanos emocionalmente y que pueden lidiar con su propia emoción.